Hermanos, que Dios les bendiga. Los voy a invitar a que abran su Biblia. En el capítulo 4 del libro del Génesis, vamos a mirar el capítulo 4 y 5, pero fundamentalmente el 4. ¿Ya? Por eso vamos a leer el capítulo 4 completo, del 1 al 26. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni a su ofrenda. Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que haga justicia. Y ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre, de tus manos, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te devolverá sus fuerzas, y andarás por la tierra errante y extranjero. Caín le dijo al Señor: mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le respondió: cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y el Señor puso en Caín una señal para que cualquiera que lo encontrara no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, una de ellas llamada Ada y otra Silá. Ada dio luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocaban arpa y flautas. También Silá dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Caín fue Noamá. Dijo entonces Lamec a sus mujeres: Adán, Ada y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Si soy herido, mataré un varón. Si soy golpeado, mataré a un joven. Y si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Adán conoció a su mujer y ella dio luz a un hijo al que puso por nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También a Set le nació un hijo al que le puso por nombre Enos,
Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, y confrontas nuestro pecado y nuestra mala manera de vivir, Señor. También nos animas, Señor, a seguir viviendo en santidad, a poder honrarte cada día, Señor, con nuestra vida. Y también nos adviertes, Señor, para que el pecado que está al acecho no logre dominarnos. Te damos gracias, Señor, por tu advertencia. Te damos gracias por tu exhortación y edificación, Señor, que tendremos por medio de tu palabra. Usa mis labios, Señor, y prepara el corazón y la mente de mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Recordemos que este texto o el libro de Génesis es una serie de combinadas cosas. Por ejemplo, hay partes claramente que fueron reveladas a Moisés, ¿cierto? Cosas que no tenía cómo conocer. Sin embargo, habían otras cosas que también estaban en la tradición oral. Los judíos eran una cultura oralista, ¿cierto? Los que conocen de esto saben que hay muchos pueblos en el mundo que comunican sus ritos, sus creencias por medio de las palabras. Claramente nosotros hemos perdido eso, porque no podemos ni siquiera memorizar un número de teléfono. ¿Quién sabe números de teléfonos? ¿Quién se sabe 10 números de teléfono aparte del suyo? ¿Cuántos no sabíamos antes? ¿Y qué hacíamos? Memorizábamos y pasábamos a otro y pasábamos a otro. La memorización también está venida a menos en los colegios. Incluso en las iglesias no memorizamos los textos bíblicos. Inclusive en los seminarios los estudiantes no pueden citar textos bíblicos. A veces ni siquiera buscarlo en la Biblia porque anotan la cita en el celular. O sea, si nosotros hubiésemos sido enviados a relatar una tarea como esta, claramente en términos culturales, no estaríamos preparados. Sin embargo, los judíos sí estaban preparados. Era un pueblo de oralidad, un pueblo que comunicaba y recibía esa tradición y la mantenía claramente. Luego, ahora vemos la escriturización de esa revelación, de esas tradiciones, y el Señor, nuestro Dios, guardó del error a los escritores, y estamos hablando ahora de Moisés, para que él no cometiera ningún error. O sea, la Biblia es dinámicamente inspirada y guardada en términos plenarios. Toda la Biblia es la palabra de Dios, y también en términos verbales, porque hay palabras que significan una cosa y otras que significan otra cosa. Y el cuidado de Dios que tuvo para elegir ciertas palabras, lo podemos ver en varias partes en la Biblia que se ocupó una palabra determinada y no otra. Entonces, recordemos que ellos son los primeros oyentes y lectores de esta palabra del Génesis. Ellos supieron cómo estaba pasando, orígenes, cómo se originó la tierra, o sea, y la creación, cómo se origina el ser humano, cómo se origina el paraíso y la bendición de Dios, cómo se origina el pacto, cómo se origina el pecado. ¿Cómo se origina el pecado? Ellos ya tenían claridad, los judíos, de cómo habían llegado hasta donde estaban. Que no era una cosa gratuita, sino que eran efectos del pecado, tanto del suyo como aquellos que los habían esclavizado. Vamos a mirar la historia de Caín y Abel y cómo las aguas genealógicas se dividen. Cómo la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente encuentran dos vertientes distintas hasta llegar a Jesucristo. En primer lugar, Dios les da hijos a Adán y Eva. Recuerden que
el tener hijos y que Dios les diera hijos era una bendición antes de la caída. Y el Señor permitió, o el Señor más bien les dio hijos, manteniendo esa bendición de ser padres. Ellos tuvieron hijos. Seguramente, vemos más adelante, dice hijos e hijas. Estos eran los dos mayores, claramente, porque estamos hablando de el primogénito y el menor, y ya hemos visto lo que sucede. Caín, Eva dice, ¿he adquirido varón o he tenido varón por la voluntad de Dios? O algo así como, el Señor me ha dado varón o me ha ayudado a producir un varón. ¿Por qué es importante esto? Porque sabía la mujer que mediante esta genealogía iba a desarrollarse la simiente. Entonces, este primogénito, claramente si le dice, tu simiente o tu descendencia, tu semilla, va a destruir, y este es el primer hijo que tiene, ¿qué dice Eva? Este es la esperanza, ¿o no? Y por eso dijo, me dio un hombre, he adquirido varón, y este me lo ha dado el Señor. En él estaban puestas las esperanzas. Luego le dice, describe a Eva, perdona, a Abel, hermano de Caín, y era pastor de ovejas. Caín labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Ahí están las dos descripciones de los hermanos. Pero luego sucede y se forma un nudo en la narración donde dice que ellos llevan ofrenda. No sabemos por qué llevan ofrenda. No nos dice el texto por qué van a llevar ofrendas. Ahora los judíos sí sabían de las ofrendas. Sí sabían, los judíos de la época de Moisés, sí sabían que era una adoración a Dios. Y sabían también las formas, los cómo tenían que adorar a Dios. Fíjense que tenían puestas las esperanzas en él, pero la fe de Caín no era genuina. Uno dice, ¿por qué rechazó Dios de manera arbitraria a Caín y no aceptó la de Abel? ¿Cierto? Fíjense. Abel, cuando el Señor rechaza la ofrenda de Caín, él se frustra y se enoja. Vamos a centrarnos en él. Dice que Caín llevó fruto de la tierra, una ofrenda del fruto de la tierra, nada más. No hay más descripción, ¿cierto? Cuando el Señor rechaza su ofrenda, lo que sucede es que él se enoja y guarda frustración. Allí tenemos dos cosas, dos elementos que son vitales para explorar la fe y el corazón de Caín. Póngame atención. La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. No podemos ver el corazón de Caín, ¿cierto? Pero el relato nos da chispas. Quien sí lo vio fue Dios y rechazó la ofrenda. Pero en la descripción nos dice que tomó las primicias, que no tomó lo mejor de su campo, solamente dice que él tomó un poco de verduras y frutas seguro y las llevó como un cumplimiento. Sí, voy. ¿Cuántas veces nosotros cumplimos de esa manera? Por portarme bien, por ser obediente, para que el Señor no me castigue, comillas, para que el Señor no me discipline, para esto, por esto, otro. Él fue y cumplió su rito. Y el Señor lo rechazó. Pero la descripción que tenemos de Abel, su nombre significa viento. O sea, y así es la descripción de él. Él fluye como el viento Abel. Nace, ofrenda y muere. No tenemos nada más de él, pero sí tenemos un maravilloso recuerdo que hace y nos aclara la película en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel? Hebreos capítulo 11. Por la fe. O sea, sí sabemos que Abel tenía fe. Pero dice algo más.
la fe se manifestó en esa ofrenda. Dice que llevó algunos primogénitos de sus ovejas, ojo, primogénitos, o sea, los primeros, las primeras ovejas, los primeros corderitos nacidos. Pero luego dice, de los mejores entre ellas. O sea, tiene dos descripciones, que no solo elige primogénitos, sino que elige a los mejores primogénitos. Me acuerdo que los abuelos, no estoy seguro, creo que el hermano Muñoz de la Cuarta Iglesia, no estoy seguro si de él es la historia, si alguien me escucha por ahí, me corrige si no es, pero él, y esta la he escuchado de varios hermanos más, cuando daban dinero en dinero efectivo, contaban que elegía los mejores billetes que tenía, los más limpios, los más estirados, pero eso es un ritualismo, si vale lo mismo. No, eso es una muestra de lo que hay en nuestro corazón. Porque cada uno de ustedes sabe por qué razón está acá. Cada uno de ustedes sabe si es Caín o Abel. Cada uno de ustedes sabe si su ofrenda hoy día fue aceptada o no fue aceptada. Lo sabe. Pero Dios lo sabe con mucha más razón y con mucho más conocimiento. Si usted es creyente, el Espíritu Santo lo debe exhortar, lo debe redarguir. Y si hoy día vino por cumplimiento, para que lo vieran, o porque ya estoy mucho tiempo por Zoom, arrepiéntase, no está perdido. Arrepiéntase. Y desde ahora tenga una actitud distinta en este culto al Señor. Enojado, guardando su frustración, en Abel no había puesta ninguna esperanza. No era el primogénito, pero su fe era genuina y quedó entre los grandes de la fe, registrado allá en Hebreos capítulo 11. Él es mirado con agrado. Por favor, veamos bien. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. ¿Dónde puso Dios primero la mirada? En el oferente. ¿Dónde estamos? Estamos en el 5. No lo miró con agrado. Pero antes, ¿qué dice? Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué es primero? El corazón. Y el corazón no es parte, o sea, a Dios no le empezó a importar el corazón después que vino Jesucristo. Y que antes eran solo ritualismos judíos y no sé qué. No. Al Señor siempre le ha importado el corazón. De hecho, los profetas menores hablan miles de veces sobre la religiosidad de un corazón honesto, sincero y con fe. Porque si no, ¿qué dice? Que le decía al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando vemos que Caín hace lo que debía hacer, ¿cierto? Antes que hiciera eso, Dios sabía y conocía el corazón de Caín. Vamos a ver por qué lo conocía. ¿Por qué estás enojado? O sea, en buen chileno, el Señor lo cachó inmediatamente. ¿Qué sucede? Le dijo. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué andas con la cara larga? Y luego viene una exhortación respecto al pecado. Le dice, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? O sea, si tu corazón no está cerca de mí, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, dice, el pecado está listo para dominarte. En el hebreo no hay traducción que explique esto literal. La figura en el hebreo es la siguiente. Es que agazapado está el pecado
listo para saltar sobre ti. Pero la relación que pone de pecado aquí no es la misma relación que hay con Adán y Eva, porque era totalmente externo. Pero aquí dice que podrá dominarlo, pero si él lo lleva a su deseo, o sea, resiste la tentación, dice que tú lo dominarás. A Caín, tienes dos opciones con el enojo que tienes: hacer lo bueno y escapar de la tentación, o hacer lo malo. Es la misma decisión que nosotros tomamos día tras día. Si usted está haciendo lo malo, si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si estás haciendo lo malo, ¿sabes lo que está haciendo? Es convertirse en presa fácil para el diablo, en presa fácil para el pecado. Y nosotros estamos con todas las capacidades para resistir el pecado, para resistir la tentación, los medios de gracia, que son la Biblia, los sacramentos, la oración, además la comunidad, el culto dominical, la alabanza al Señor. Todo esto, lo que sucede aquí, tiene un efecto en nuestros corazones. Debería tener un efecto en nuestros corazones. Pero si a usted no le importa que el pecado está agazapado, listo para tirarse sobre usted, o como dice Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La idea de Pedro es que anda como por fuera de una ciudad amurallada. Pero cuando nosotros dejamos que el pecado nos domine o le damos espacio, salimos al patio, salimos al exterior. ¿Para qué? Para que el diablo nos ataque, para que el pecado nos domine. Dígame, ¿qué decisión está tomando usted día tras día respecto del pecado? Porque Caín lo que hizo fue que su enojo lo dominó. ¿Y el enojo a qué lleva? A la ira. ¿Y siempre la ira dónde lleva? Al lado oscuro de la fuerza. El miedo lleva al odio, el odio lleva a la ira y la ira al lado oscuro. ¿O no? Steven Spielberg era, me equivoco, no, George Lucas. George Lucas era muy inteligente, es muy inteligente. Esto pasa. Eso es una progresión de pecado. Eso es lo que está diciendo parte del mensaje de la Guerra de las Galaxias. O sea, si avanzo en el pecado, no voy a estar más cerca del Señor. Voy a estar más lejos. Y como las clásicas palabras del profeta Obi-Wan Kenobi, que dijo: te has convertido en aquello que prometiste destruir. Obi-Wan Kenobi a Anakin Skywalker, antes ya estaba feito. Estaba al otro lado, ¿no? Pero eso le dijo su maestro. Le dijo: mira, te has convertido en aquello que tú prometiste destruir. Y es muy parecido porque Caín, en ti estaban puestas las esperanzas. ¿Y Caín qué hizo? Mató a su hermano. No le hizo caso al Señor. Y la herencia del pecado de Adán y Eva se manifiesta inmediatamente en la segunda generación. Y no con un pecado cualquiera, con el primer fratricidio, con el primer homicidio. Mató a su hermano, ¿saben por qué? Por envidia, por enojo. En lugar de escuchar al Señor, ¿qué hizo? Le dijo: Abel, vamos al campo. ¿Qué significa ir al campo? Significa que él estaba premeditando hacerle daño a su hermano. ¿Para qué quería ir al campo con él? Quería alejarse. Ojo, en el Pentateuco hay varias leyes donde el hacer un delito en el campo era agravado porque el que estaba siendo atacado no tenía ninguna posibilidad de pedir auxilio. Entonces, si era así, de hecho, la violación, por ejemplo, libro de Levítico, si un hombre
violaba a una mujer en el campo, y el campo fue porque gritó y nadie la pudo escuchar, de hecho lo dice el texto, dice, el que lo hizo debe morir. Y esa es la pena para él que violaba. En el judaísmo era así. O sea, debía morir. Esa es la ley de Dios. Entonces, el Señor tomó la primera iniciativa para salir al camino de Caín y que Caín no cayera en pecado. ¿Pero qué pasó? Lo hizo y mató a su hermano a sangre fría. Segunda generación. Y termina el versículo 8 y dice, y lo mató. Es como, ya, aquí se acabó la historia entonces. O sea, Caín, el que debía ser, el que llevara la simiente de la mujer, porque era el primogénito y debía avanzar en ese propósito, se transformó en un homicida. ¿En quién estaban puestas las esperanzas? En Caín. En un ser humano. No habían entendido que Dios se habría de abrir camino ante toda circunstancia adversa. Y nosotros decimos, qué terrible esta falta de fe, esta religiosidad vacía, este odio, este malestar, este asesinato. Se había pasado definitivamente al otro bando. Y nosotros nos lamentamos. Qué terrible narración. Miremos nuestro propio corazón. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si alguno dice amar a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien sí ve, ¿qué es esa persona? Mentirosa. La verdad no está en él. ¿Cómo puede amar a su hermano que ve y a Dios que no ve? De hecho, la falta de amor no es neutralidad. En el cristianismo tenemos dos cosas. O amamos a una persona o le odiamos. Un poquito más, un poquito más. Porque aquí no estamos llamados a tener sentimientos neutrales entre nosotros. ¿Cuál es el único sentimiento del cual somos deudores con el otro? Aquí y ahora, en la comunidad cristiana. ¿Qué es lo único que le debemos al hermano? Amor. Y como Pablo lo dijo en la segunda a los Corintios, ¿el amor cómo se paga? Con amor. Pablo dijo, tengo mi corazón abierto para ustedes. Y ustedes están tratando de destruirme. Pero no importa, dice. Vuélvanse. El amor con amor se paga. ¿Por qué nos parece tan terrible lo de Caín? Si nosotros podemos ser, según la ética de Jesucristo, asesinos varias veces al día, porque no amamos a nuestro hermano, la gracia de Dios responde. Tanto como responde para nosotros, responde también para Caín. Fíjense que la estructura es más o menos la misma. Se ve ante la tentación, cede a la tentación, primero Dios le advirtió, no comas del árbol del bien y del fruto del árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, que no te domine tu pecado, le dijo a Caín. Luego Eva y Adán comieron. Caín no hizo caso tampoco y mató a su hermano. Luego ellos se escondieron y el Señor los llamó. Y luego se defendieron y autojustificaron. Sobre todo Adán, hablando por los dos. Pero Dios busca al pecador. ¿Y qué vemos aquí? ¿Dónde está tu hermano? A ver, Dios no sabía cuando le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No era porque Dios estaba adquiriendo conocimiento. Le estaba diciendo simplemente para que Adán se preguntara, para que Caín se preguntara y pudieran confesar. Cuando el Señor nos dice, ¿dónde estás?
es para que recapacitemos y digamos, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi condición espiritual? Y su condición espiritual es de exclusiva responsabilidad suya en su relación con el Espíritu Santo. Uno dice, ¿por qué hay gente que es más madura que otras y todos tienen los mismos recursos? ¿O no? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios le da más crecimiento a unos que a otros? No. Es porque simplemente quizás cuántos publicanos querían que Jesús fuera a su casa. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Se puso en el camino de la gracia, trepó el árbol y le dijo, Jesús, comamos un asadito. ¿Y Jesús qué dijo? Hoy día voy para tu casa. Y así pasó. Se puso en el camino de la gracia. Lo que hacemos nosotros, ¿qué es? Escapar del camino de la gracia de Jesús. Escaparnos, hacernos los locos, seguir en nuestros pecados, y no en pecados aberrantes tal vez como el asesinato de facto, hecho, provocado, aunque también es terrible el otro, pero pecados respetables, de esos que la gente no le importa y que a veces los ponen como una característica, ¿no? ¿Han visto una entrevista de trabajo? Cuando alguien dice algún defecto, soy trabajólico. Pero en realidad ese no lo está poniendo como defecto. Es un defecto que eventualmente, ¿qué puede parecer? Una súper buena característica para un trabajo determinado. Pero el ser trabajólico es lo mismo que ser alcohólico o cualquier otro vicio o cualquier otra cosa que me domine. El pecado logró dominar a Caín porque no tomó las medidas necesarias. Tome las medidas necesarias. Están todas a su mano. El Señor viene y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín podría haber dicho, Señor, perdón, ¿sabes qué? Tú me viste enojado. Por último, haberle echado la culpa al Señor. ¿Cómo le dais la preferencia a él? Si yo soy el primogénito y por eso me dio rabia y lo maté. No. Ni siquiera podríamos decir que podría alegar locura temporal. Porque él lo que hace es actuar con maldad, no con locura. Lo premedita, lo lleva al campo y lo mata. ¿Dónde está tu hermano? Y con el más absoluto cinismo y rebelión contra Dios, ¿qué le dice? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarlo? La respuesta era sí, porque el hijo mayor siempre tenía responsabilidades con los menores. De hecho, era el quien heredaba la mayor parte de la herencia y se quedaba con el clan. Le responde con burla, con cinismo, no se arrepiente, oculta su pecado, desprecia la gracia. Todo el rato. Los duros de cerviz que estaban caminando por el desierto, exactamente igual que nosotros, exactamente igual que Caín. El Señor nos confronta con nuestro pecado y ¿qué hacemos? Tratamos de autojustificarnos. El Señor ya nos justificó, ¿por qué quiere autojustificarse? Buscar respuestas para decir, por eso me porto mal, por eso yo peco. No. No nos arrepentimos, ocultamos nuestro pecado, despreciamos la gracia y nos quitamos del camino de Jesús. Es exactamente por eso que cuando uno está en pecado, lo que hace fundamentalmente, ¿sabes lo que es? Alejarse de Dios, esconderse, dejar de leer la Biblia, no orar, porque sabe que cuando abre la Escritura es confrontado con su pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a seguir en este mismo ritmo de crecimiento espiritual? ¿O realmente de una vez por todas vamos a crecer? Le profiere una maldición directa. ¿Qué has hecho? Le dice. Yo sé que mataste a tu hermano. Algo me pasó.
yo sé que mataste a tu hermano. Fíjense que cuando Adán recibió la maldición, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Pero ahora le dice, maldito vas a ser tú. O sea, claro que fue terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque de la tierra donde clamó la sangre de tu hermano, te va a chupar la sangre a ti. No vas a recibir lo que corresponde de la tierra. Tu trabajo te va a consumir. Y le dice Caín, qué terrible es mi castigo. O sea, nos dice, Señor, sí, erré, me equivoqué. No, lo que hace es victimizarse y decir, pero leámoslo mejor en palabras de Caín, con el tono que creo que le dijo Caín. Mi castigo es muy grande para soportarlo. Y el Señor, o sea, y él le dice, tú me echas, la mujer que me diste, tú me echas de la tierra hoy y tendré que esconderme de tu presencia. Como si le gustara estar en la presencia del Señor. Se tenía un corazón sin fe, una religiosidad vacía, que era capaz de pecar hasta tal punto de matar a su hermano. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera lo iba a matar? Entonces, Caín, yo no te he matado, así que yo te voy a proteger. Y la gracia de Dios está allí, lo echa, pero le muestra su gracia. Le dice, te va a poner una marca. Y esa marca lo iba a proteger. O sea, el malo estaba protegido de aquellos que podían tomar venganza. ¿Por qué? Porque era legítimo que tomaran venganza los descendientes de Abel. Y eso lo vamos a ver después que cuando se lo dice a Noé, en el capítulo 9. Era totalmente legítimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo era la única paga? O sea, ¿qué era lo único que podía pagar una vida? Una vida. Uno dice, no, pero eso es muy fascista. No, eso es cristiano. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida, ¿solo con qué podía ser pagada? Con una vida. Y esa fue la vida de Cristo. Él recibió la pena de muerte en nuestro lugar para que nosotros no la recibiéramos. No estoy hablando solamente físico, de el castigo eterno, de la muerte eterna, es de la que nos ha librado el Señor Jesucristo. Entonces sigue el relato y le dice, ok, para que nadie te mate, no creo que el Señor haya dicho, ya, para que no llorí, no, no creo. Yo le hubiese dicho así, ya, para que no llorí, 7 veces 7 va a ser, 7 veces va a ser castigado el que te mate. Asegurado, con una marca. No sabemos dónde está la marca. En el brazo, en la frente, no tenemos idea. Pero seguramente era visible y eso se iba a propagar. La gente iba a saber. Y el Señor le puso caer una señal para que cualquiera que lo enfrentara no lo matara. Guardó su vida. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod. En la tierra de Nod. No sabemos dónde está esa tierra, pero viene de una raíz que significa vacío, alejado. Allá se fue Caín. El Señor manifiesta su gracia. Los hebreos en ese tiempo pudieron ver cómo se relaciona su pecado y cómo nace su pecado y cómo ellos pecan, cómo funciona el pecado. Así nos está diciendo también nosotros. Así funciona el pecado. Dele un poquito y le va a saltar encima. Salga de la muralla y el león que anda rugiente buscando a quien devorar, lo va a devorar. El Señor responde con misericordia, exactamente como le respondió a Eva. Pero con el mismo gen de Adán y Eva, se lamentaron porque Dios era muy severo. Sigamos. Ellos podían ver, los hebreos de la época de Moisés,
que la ira de Dios nunca estaba desprovista de su misericordia. Podían confiar que sus pecados cometidos en Israel, en Egipto, durante 400 años, por todos sus padres, Dios estaba dispuesto a perdonarlos y a salvarlos y a hacerlos su esposa. Es lo que tenemos después en el monte Sinaí. Para nosotros hoy, nuestro pecado, mira nuestro pecado y no le gusta al Señor claramente. Pero Cristo murió por nosotros y Él nos ha marcado. La marca es también para protección. ¿Saben por qué? Porque no somos mejores que Caín. Pareciera que hasta ahora éramos mejores que Caín, ¿no? Sí, porque somos los buenos, somos del lado malo, somos los Abeles. No, también necesitamos una marca. Pero esta marca es de propiedad, que no nos priva del maltrato físico, como a Caín, pero sí nos priva de cualquier tipo de condenación o efectos eternos del pecado, porque somos propiedad de Dios. Ya lo vimos en Apocalipsis largamente, que el Señor marca a su pueblo, porque son suyos y nadie los puede tocar. Esa marca es precisamente el Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrolla entonces la simiente de la mujer? Si leemos del 17 al 24, eche una miradita, por favor, rápida. Le quiero contar que allí no hay una sola referencia a Dios, excepto en el nombre Metusael, que significa hombre de Dios, no hay más. Solo una referencia implícita en un nombre, no está el nombre de Dios allí. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió a Enoc. Inmediatamente, ¿qué hizo? Construyó una muralla. Inseguridad. Él ya no estaba seguro en el Señor. Debía cubrirse. El versículo 8 en adelante, del versículo 17 en adelante, no hay ninguna referencia. Caín edifica la ciudad con el nombre de su primogénito, es allí donde encuentra seguridad, y Moisés pasa rápidamente con tres hijos de Enoc, que serían aquellos que, pasa rápidamente a Lamec, ¿cierto? ¿Y cómo se casó? Esto es muy interesante porque se abalanza rápidamente el escritor a la séptima generación, que es Lamec. Número 7, algo va a pasar en esta séptima generación. En la séptima generación de la simiente de la serpiente, ¿qué pasa? Primero, viola el pacto matrimonial. ¿Y qué hace? Toma para sí 2 esposas. 2 esposas. Los relatos de bigamia y de poligamia en la Biblia no es porque la Biblia los permita. De hecho, ¿qué le dijo? ¿Cuáles eran las leyes respecto al rey? Que debía tener una sola mujer. ¿Y qué hizo Salomón? El más sabio de los reyes. 300 esposas y 700 concubinas. Ese era el harem. 300 esposas, 700 concubinas, con todo el respeto del mundo. Cada uno, hombre y mujer, nos la podemos con la relación que tenemos con nuestra esposa. Imagínense, ese hombre, yo creo que ni las conocía. Conocía un par. Eso no significa, ese relato no significa que Dios aprobara el indigno trato que se le da a una mujer en una relación poligámica. Paréntesis. Estudiosos creen que una de las cosas que tuvo mayormente detenida a la India en términos morales y espirituales y culturales fue precisamente el no querer abandonar la poligamia por parte de sus líderes políticos. Fíjense los efectos que puede traer esto. El Señor no lo hace, pero lo describe aquí Moisés. ¿Y qué hace este hombre Lamec? Bígamo, violando el diseño original, y dice que tuvo a 3 hijos. Jubal, Jabal
Jabal, Caín, y se me perdió uno. Jabal, padre de los que habitan en tierra, el hermano era Jubal, de los que son los músicos, y luego Tubal Caín, ¿cierto? Ah, no, está bien en mi nota. Jabal y Jubal. Pensé que había copiado desde arriba. Era nómade y pastor. Jubal era músico y Tubal Caín era herrero. O sea, manifiesta aquí un desarrollo cultural. En la formación de cultura, estos artistas vemos que no lo hacen para Dios, porque no está el nombre de Dios allí. Lo hacían solamente para un desarrollo cultural, para comer, para entretenerse y también para trabajar la tierra y defenderse. No tenían esa intención, pero la belleza y la utilidad de esos productos no le quita valor, porque lo bello es simplemente bello. Aunque el autor no quiera adorar a Dios, en la belleza siempre podemos ver la mano de Dios. Aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible? ¿Sí? A pesar de el pecado de la humanidad, el ser humano no ha perdido toda la imagen de Dios. No ha perdido ni la producción de belleza, ni la apreciación de la belleza. Porque el pecado no contaminó totalmente, o no destruyó totalmente el reflejo de la gloria de Dios y el carácter de Dios en los seres humanos. Fíjense lo que dice Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, y dicen, hagan bien a los que los odian, oren por quienes los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, como Él. ¿Por qué? Porque dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El relato vuelve a Lamec y nos muestra todo el deterioro del pecado. Él conocía la tradición de la protección de Caín, de su tatara. Bueno. Pero fíjense lo que hace él. Compone una armonía seguramente. Versos que seguramente eran cantados y alabados por sus esposas. Por algo está allí. Se los dedica a las mujeres. Le dice, Ada y Sila, escuchen mi voz. Mujeres de Lamec, atiendan mis palabras. Lo voy a leer en una traducción literal. Oíd mi voz, mujeres de Lamec. Prestad oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. En algunas versiones está traducido como esto es lo que yo haré. En las versiones más literales, esto es lo que yo hice. O sea, él está contando sus odiseas, sus homicidios básicamente. ¿Qué está haciendo? Dice, miren, a este que me golpeó, me hirió, yo lo maté. Y al otro que me golpeó, también lo maté. O sea, cero reciprocidad. Nada, muerte inmediatamente. Y aquí viene la mayor expresión de arrogancia. Dios dijo que mi antepasado Caín iba a ser juzgado, iba a ser protegido, y quien lo matara o lo hiriera iba a ser castigado 7 veces. 7 veces es vengado Caín. Entonces, Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué está diciendo Lamec? Está diciendo, sí, Caín será vengado, pero yo lo hago mejor. Tengo mejor justicia en mis manos. El teólogo coreano Abraham Park dice lo siguiente: Lamec, que Dios lo vengaría tal como lo hizo con Caín, pero fue en realidad él quien se vengó. Y en adición a esto, Lamec torna la misericordia y el trato especial de Dios con Caín en esto, en protección contra los homicidas. En torno a la ley de compasión, es una ley de retribución. En el caso de Caín, Dios previno que otros tomaran venganza contra él, pero él mejor tomó venganza en sus propias manos. Esta fue la infracción que sobrepasó la soberana autoridad de Dios. ¿Cuál era el castigo?
7 veces a Caín: yo soy mejor juez. Arrogancia absoluta. Él desdeñó la vida humana, quitó vidas. Lamec transmite a sus hijos la violencia y la arrogancia. Podemos ver aquí que Dios no es alabado. Pero sigue. En el 25 recuperamos la esperanza. Dice lo siguiente: Adán conoció de nuevo a su mujer. Retrocede. No es que después de todo esto haya concebido otro hijo, sino que retrocede en la escena. Al que puso por nombre Set. Dios me ha dado hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Entonces, vemos que vuelve la esperanza al relato. Moisés retrocede para contarle a los hebreos que su plan no fue frustrado, a pesar de los pecados terribles que se manifestaron en la simiente de la serpiente. No iba a pasar así en la simiente de la mujer. El reemplazo de Caín. ¿Sabe qué significa Set? Sustitución. Set fue muerto y el Señor sustituyó la necesidad de los seres humanos. Y una nueva genealogía se presenta en el capítulo 5. Fíjense que se nos menciona a Set, luego a Enos. Una vez más, la humanidad en un estado débil. De hecho, Enos significa eso, debilidad. Porque la fortaleza de la humanidad, ¿qué ha traído? Destrucción. ¿Qué han traído las potencias mundiales? ¿Conservar la paz? No han conservado la paz. Han conservado la guerra, la producción de armamento, los crímenes de guerra, lo que podemos ver en Ucrania. Que sí, unos tienen razón acá, otros acá, pero la gente muere. La gente muere. Eso es lo que hace el poder humano. Viene la sustitución, la debilidad, dependencia de Dios. No hay lugar aquí para el cinismo de Caín, ni para la arrogancia ni la inmoralidad de Lamec. Cierra el capítulo diciendo: también a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. No estaba siendo invocado el nombre del Señor de todos los que estaban produciendo la cultura. Pero tenemos aquí una nueva descendencia, un nuevo inicio, donde se comienza a alabar, a invocar el nombre del Señor desde esta sustitución que el propio Señor hizo. Fíjense que esta genealogía termina con Noé, hasta que el mal va a llegar al trono de Dios. Pero Dios se guarda en Noé también una familia, destruye a todos los demás. Pero veamos qué pasa en la séptima generación, de la generación de los que invocan el nombre del Señor, de los santos. No les voy a hacer leer, pero el 5:22, ahí está la séptima generación. Y lo voy a leer. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es muy interesante cómo está estructurada esta genealogía. Vemos que la genealogía de Caín comienza con Enoc, ¿cierto? ¿Y qué trae de ahí para adelante? Muerte, destrucción, pecado. Pero luego tenemos un Enoc aquí, que no muere. En la séptima generación estaba Lamec, el máximo del pecado. En la séptima generación de Set está Enoc, quien fue llevado al cielo por el Señor. Hebreos 11:15.
Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte. Y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado del Señor. La séptima generación cainita está marcada por la muerte con Lamec. La séptima generación setita está marcada por la vida. Lamec, reconocido como un apóstata, sin embargo, Enoc es conocido como un siervo de Dios, alguien que anduvo con el Señor, según lo que nos relata el autor de Hebreos. Todos reconocieron que él era del agrado del Señor. Enoc era aceptado por Dios. Los hebreos entonces podían estar seguros de que a pesar de las circunstancias y a pesar del pecado que pudieron ver en Egipto y a pesar de lo terrible que se veía el desierto, Dios cumpliría su promesa. La promesa incluso que le había hecho a Abraham anteriormente, que era la tierra prometida. Nosotros hoy día vemos cumplida la promesa con nuestro segundo Adán, que es Jesús, con nuestro verdadero Set, porque Cristo es realmente la sustitución perfecta, con el único que merece el nombre de Enoc. Jesús fue nuestra cabeza, es nuestra cabeza. Él es nuestro sustituto. Enoc significa ofrecido, dedicado. Entonces, Él es el único que fue ofrecido por nuestros pecados, por nuestra redención, antes de la fundación del mundo. Terminando el capítulo, podemos ver que la simiente de la mujer está triunfando. Y nosotros, retrospectivamente, podemos ver que la simiente de la mujer sí triunfó, sí nació, intentaron matarla, pero sobrevivió. Y cuando lo intentaron matar de nuevo, no fue porque ganaron ellos, sino que porque el propio Jesucristo puso su vida para morir para perdón de nuestros pecados. Para terminar, Dios siempre ha mostrado su gracia. Siempre el Señor le está mostrando su gracia. Póngase en ese camino. Póngase en ese camino. No desprecie la gracia del Señor. El mal en el mundo es inevitable, pero su fin, su término es seguro. El mal y la muerte tienen fecha de vencimiento. Dios es fiel. Ha cumplido su pacto. Ciertamente lo consumirá en el día final cuando Él venga. Hemos visto muchos nombres y muchos significados de sus nombres, pero quiero cerrar con el único nombre que es digno de ser adorado. Desde entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. A ese nombre sea la gloria. Y delante de ese nombre se doblará toda rodilla. El nombre de Jesús es el único nombre que realmente importa. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por hablarnos, Señor, y confrontar nuestro pecado, animarnos, Señor, en el crecimiento espiritual y animarnos también, Señor, que tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos por eso, porque sabemos, Señor, que no estamos solos. Te damos gracias, Señor. Te adoramos.